Zona Value Club te presenta Casting Strategies, el programa de inversión y finanzas de Lorenzo Serratosa y José Iván García, socios de Cow Markets EAFI y asesores de fondos como Fond Balcem o Fórmula Cow Tecnología. Aprende las claves del trabajo de los grandes inversores de la historia desde Benjamin Graham hasta Warren Buffett, pasando por Joel Greenblatt, Cliff Asness o Tobias Carlyle, y descubre cómo aplicar sus estrategias. Esto es Casting Strategies. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Casting Strategies. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Ruiz, una persona con una trayectoria espectacular en el mundo financiero del que podemos aprender muchísimas cosas porque ha estado en un lado y en otro pues de casi todas las películas que tienen que ver y que se ruedan en el mundo de las finanzas. Por un lado, una amplia experiencia como director de inversiones en banca privada de Santander y ahora como director de desarrollo de negocio en Allianz Global Investor. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, con nosotros hoy. Muchas gracias. Encantado. Cuéntanos cómo era ese trabajo que hacías en el Santander y cómo llegaste ahí. O sea, cómo alguien llega a trabajar en Santander y en ese puesto tan importante. Bueno, yo la verdad es que la carrera en el mundo financiero empecé trabajando como analista de renta variable, que eso es lo que hago nada más salir de la facultad en el año 97, y estoy prácticamente 8 años trabajando en análisis fundamental. Eso te da una visión muy particular de la inversión en bolsa. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces el analista, curiosamente, está en contacto directo con el gestor, es el que le emite las recomendaciones. Y una de sus aspiraciones en un momento determinado es bastante frecuente que el analista quiera terminar siendo gestor. Es decir, yo te estoy diciendo a ti o te estoy sugiriendo cómo yo invertiría, pues en un momento determinado lo que te apetece es coger las riendas y ser tú mismo el que invierte, ¿no? Lo que pasa es que no es un tránsito fácil y también depende de un factor suerte. Estábamos en un entorno, estamos hablando de mediados de los años 2000, cuando yo entro en Santander. Inicialmente entro en Banesto, como gestor en la gestora de banca privada de Banesto, y posteriormente con la absorción, yo ya tenía el puesto de director de inversiones, pues paso a ser director de inversiones en la gestora de banca privada de Santander, que gestionábamos pues 10.000 millones de euros. Has dicho una cosa que me parece súper interesante del mundo financiero y es lo que te encuentras casi siempre, ¿no? Es decir, la gente quiere ser gestor. ¿Qué quiere ser en el mundo financiero? Quiero ser gestor, ¿no? Sí, y además es el detalle muy interesante de el analista es el que está emitiendo la recomendación de compra al gestor, pero claro, el gestor es el que está ahí, ¿no? Y es el que está en última instancia gestionando. Y claro, eso hay muchas veces yo creo que a la gente también le cuesta un poco entender que la industria funciona así. Sí, están los analistas, que hay un montón. Y de hecho hay una figura intermedia entre el analista y el gestor muchas veces que es el ventas, ¿no? Que es el que al final como analista tú emites recomendaciones, pero esas recomendaciones, para que tengan la máxima llegada posible al mayor público posible, tiene que haber alguien que las transmita, ¿no? Claro. Y esa es la figura del ventas, ¿no? Ahora, eso sí, el gestor tiene una ventaja indudable respecto al gestor. Es que no te pagan por acertar. Te pagan por emitir recomendaciones. Analista. Es decir, te pagan por emitir recomendaciones, que esas recomendaciones estén fundamentadas y que tengas capacidad de convicción, etcétera, claro. ¿no? Pero muchas veces tu horizonte temporal no tiene por qué coincidir con el que está tomando decisiones. Claro, es que ahí sucede una cosa que es increíble, o es lo que tiene el mundo financiero, que es todo el mundo quiere ser gestor porque es el que tiene glamour, pero es el que peor lo pasa. Claro, es el que lo sufre también. Es el que peor lo pasa de todos. Sí. Y todos los que llevamos un tiempo en este negocio, pues por ejemplo en el año 2008, son cosas que no se te olvidan. Hombre, o sea, me pasa igual. Ese es un año en el que te salen canas y lo pasas muy mal, sobre todo si tienes que dar la cara con clientes, porque evidentemente tú lo que aspiras es a generarle el mayor retorno posible, pero lo primero que tienes que evitar es pérdidas, ¿no? Sí. Y hay veces en los que es muy difícil. Yo veía hace tiempo la historia de este que se puso corto, este fondo que se puso corto en las subprimes y que se forró. Sí. Bueno, pues se pasó 2 años perdiendo dinero que fueron durísimos, pero durísimos. Y eso es ser gestor, es duro. Claro, hacer esa apuesta, duro, ¿no? Muy complicado. Es curioso, pero es verdad lo que dices, porque muchas veces provoca más fascinación
el que acierta a la corta, poniéndose corto, poniéndose en contra de la tendencia general del mercado, que el que gana dinero en un mercado alcista, ¿no? Parece que en un mercado alcista, pues, oye, con la beta simplemente vas cogiendo, claro. Pero quien gana dinero normalmente tienes que enfrentarte a toda la maquinaria del mercado, tienes que tener esa capacidad de tener un pensamiento un poco, pues, diferente, out of the box, pero también es verdad que tienes que tener las espaldas bien anchas porque, porque te la puedes comer materializa. Claro, hay una frase de Lloyd Greenblatt que dice, bueno, o sea, es materialmente imposible como gestor a lo largo de tu historia comprar todas las acciones que compres en el punto más bajo, ¿no? Dice, o sea, vas a perder dinero. Sí, sí. O sea, asúmelo, vas a perder dinero durante un tiempo en muchas de tus compras, ¿no? Claro, ¿qué espaldas hay que tener para ser gestor, para asumir eso, para perder dinero, para saber lo que estás haciendo y sobre todo aislarte del ruido del cliente? Sí. El cliente no sabe lo que están haciendo normalmente o no, muchas veces no entienden tampoco lo del mercado y acaban creando muchos problemas en la propia gestión, sí, ¿no? A mí en ese sentido hay una frase de Templeton que me encanta porque te viene a decir que es un poco de ajuste de expectativas, ¿no? Dice, en este negocio no puedes pretender acertar 9 de cada 10 veces. Con acertar 6 de cada 10 ya eres bastante bueno. 6 de cada 10. Eso significa, también es verdad que tienes que dejar correr las ganancias, cortar las pérdidas rápidas, pero esa ratio que aparentemente a alguien que se aproxima al mundo de la inversión dirá, bueno, esta gente con inversión, con información potente, seguro que... Oiga, no. No va así. No va así, no funciona así. ¿Y cómo era tu trabajo como director de inversión? Pues la verdad es que el puesto de director de inversiones depende mucho de la entidad en la que desarrolles. Yo lo hice en Banesto con un equipo de 5 o 6 personas y entonces eso me permitía coordinar el equipo, pero al mismo tiempo hacer inversión directa. Yo gestionaba fundamentalmente SICAVs y carteras de fondos. El problema en Santander, bendito problema también, es que yo paso a dirigir un equipo de 35 personas. Entonces, lamentablemente, la gestión ya la aparco un poco más. Paso a tomar más labores a lo mejor de asset allocation más estratégico, pero sobre todo de coordinación de un equipo, ¿no? Buscando que el mensaje, la visión de mercado se traslade y que cada uno de los gestores que puede tener una visión algo discrepante no distorsione demasiado, ¿no? Claro. Al final... Está alineado con lo que es la idea básica que tú de alguna manera pues, ponías en línea, ¿no? Lo que pasa es que imagínate como gestores, si a ti te dicen alguien cómo tienes que invertir, si no has participado en el proceso de toma de decisiones, claro, de asignación general de activos, tú no te sientes... Hay que estar ahí. Claro, hay que estar ahí. Si alguien te dice desde fuera, oye, hay que estar largos en renta variable y tú no lo ves... No vas a comulgar con claro, de molino. Es difícil. ¿Y gestionar un equipo de gestores cada uno con su...? Porque los gestores también son muy especiales. Sí. Cada uno tiene su visión de las cosas, ¿no? O somos muy especiales. Sí. Cada uno tenemos nuestra forma de entender las cosas. Bueno, intentar que todo eso y que la locura de cada uno, ¿no?, entre dentro de una sola línea, ¿qué te parece? Bueno, es un reto maravilloso. Lo que pasa es que al final también tienes que dejar un margen de discrecionalidad, evidente, ¿no? O sea, tú trazas un poco las líneas maestras, pero no dices a cada uno finalmente cómo tiene que cristalizar esa inversión. Es decir, podemos estar un poco largos de renta variable, más cortos en renta fija y particularmente en duración. Más partidarios de Europa frente a Estados Unidos, por ejemplo. Pero luego, a la hora de seleccionar en concreto qué fondo vas a elegir o qué acciones, eso ya entra en el ámbito del margen de discrecionalidad del gestor. Del gestor en particular. Y al final se trata, más que nada, que dos clientes que son tratados por gestores distintos de Santander, uno no venga diciendo, oye, estoy larguísimo de bolsa, claro, y el otro diga, pues yo tengo una situación completamente contraria, ¿no? Claro, es un poco como qué es lo que está ocurriendo, dejar el ruido que produce eso también en una red tan amplia, ¿no? Que haya gente haciendo cosas discrepantes, pues no puedes evitar que los gestores son un poco autores y primadonas, pero tienen que entrar un poco por ahí. No, y ahora yo creo que con MiFID II además todo eso va a ser un doble de tuerca más, ¿no? A que todo esté muchísimo más ordenado. ¿Cómo lo ves tú? A mí con MiFID tengo sentimientos encontrados, porque hay cosas que creo que de verdad el espíritu de la norma es muy positivo, busca sobre todo proteger más al inversor, dar más garantías, más transparencia,
probablemente el grado de transparencia exigido no tiene parangón en otros sectores. Es decir, tú si vas a un restaurante no ves cuál ha sido todo el proceso de costes de cada una de las cosas que te dan, si te lo están exigiendo en finanzas. Es verdad que es un poco purga de los excesos y los pecados que venimos del pasado, y por ese lado me parece muy bien, pero por otro tengo dudas de que verdaderamente vaya a mejorar la calidad de servicio a clientes. Yo creo que está provocando una presión muy fuerte sobre los costes en la industria y veo que la industria va a tender a ir hacia una consolidación, ¿no? Porque sí. Los próximos años van a ser duros en términos de estructura de costes. Hay una presión muy fuerte, quizá por eso que tú estás diciendo, ¿no? Porque cuando tú tienes que decir cuánto te ha costado el pescado que vendes en el restaurante, oye, si lo has comprado en el mercado a 3 y me lo estás vendiendo aquí a 70 euros, ¿esto qué pasa, no? Sí, pero fíjate, por ejemplo, yo creo que en el asesoramiento financiero o a clientes hay una clara mejora, sobre todo porque permite aflorar entidades independientes que no tengan unos intereses no alineados con el cliente, vamos a decirlo de esta forma. Pero, por ejemplo, en el área de análisis, de la cobertura de valores, que es de donde yo venía, antes de MiFID, a nivel global, la cobertura de valores era aproximadamente el 43%, es decir, que había un 57% de compañías sobre las cuales no estaban cubiertas, no había recomendación, ¿vale? Y yo creo que todavía eso se va a agudizar. Sí, va a ser, porque va a ser aún más concentrado. Claro, entonces, eso en cierta medida, a la gente que hace bien su trabajo y que es paciente y que busca joyas ocultas, pues cuanto más ineficiencias haya en ese mercado, más posibilidades. Mejor, para sin la duda. Gestión activa Mejor. Se producen nuevas oportunidades. Eso es cierto. Pero evidentemente crea un problema. Sí. Y crea muchísimas compañías, que esto sucede ya, ¿no? Muchísimas compañías a la caza del analista. Sí. Es decir, por favor, cúbreme. Por favor, cúbreme. ¿No? A ver si consigo algún inversor que me compre las acciones, me dé liquidez. ¿No? Eso hay muchas compañías en ese problema. Sí, eso es cierto. Yo recuerdo cuando trabajaba como analista, he trabajado en dos tipos de entidades, tanto muy grandes tipo BBVA como más pequeñas. Cuando trabajas para BBVA es cierto que te viene la compañía y te dice, por favor, cúbreme. Cuando trabajas por una casa pequeña, a veces vas a llamar, toc, oiga, déme la información, y son reacios a compartirlas, ¿no? Entonces, claro. todo es muy, muy humano, sí, cierto. Bueno, y ahora todo eso desemboca en director de desarrollo de negocio en Allianz Global Investors, que es una gestora poco conocida, pero luego cuando te pones a escarbar, la calidad del producto es muy grande, claro, pero aquí en España pues estamos acostumbrados a las gestoras de siempre. Esto es una gestora que tiene que ver con una aseguradora alemana, pero es verdad que la calidad del producto es muy grande. Bueno, ¿qué te hace irte a Allianz? Y luego, si estás de acuerdo en esto que estoy diciendo, porque luego hablaremos de un fondo que a mí me parece espectacular, que es el de inteligencia artificial, y ya nos contarás un poco más de eso. Bueno, Allianz tiene evidentemente una imagen de marca muy ligada a la aseguradora, la mayor aseguradora europea y uno de los mayores grupos financieros, pero probablemente una de las cosas más desconocidas de Allianz es que tiene dos gestoras. Una de ellas es PIMCO y otra de ellas es Allianz Global Investors, para la cual yo trabajo. No tienen nada que ver una con otra. PIMCO es una gestora americana, especializada en renta fija, y nosotros somos multiactivos, tocamos toda la gama de productos, pero tenemos un tamaño, digamos, grande medio para una gestora europea, 500.000 millones de euros de activos bajo gestión. El problema es que la cuota de mercado que teníamos en España no es acorde con el tamaño que tenemos en otros países, como en Francia, en Alemania, en Reino Unido, etc., ¿no? Entonces, para mí, dar el salto a esta parte, digamos, de la gestión internacional, es más fácil tomarlo si coges un proyecto que crees que puedes crecer, y además luego en lo personal para mí significaba reencontrarme con profesionales con los que ya había trabajado previamente. Claro. Entonces imagínate pasar de trabajar con 200, 300 personas al día a trabajar en un equipo reducido de 7, 8 personas, ¿no? No tiene nada que ver. ¿Y tú crees que, o sea, el tema de las aseguradoras, porque a mí me da la sensación de que, o igual el hecho de que tú ahora, desde un tiempo a esta parte en España, estés haciendo el desarrollo de negocio, ¿puede tener esto que ver con que hay un interés creciente en las aseguradoras por aumentar su negocio de inversión? En general, no solamente en Allianz. Sí. A mí es una percepción que me da en los últimos tiempos. De hecho,
muy acertado el comentario, es decir, las aseguradoras tienen red y tienen una red bastante potente y llegan muchas veces con una capilaridad a muchos sitios, ¿no? Entonces, el agente tradicional de seguros, que era prácticamente un mediador, un broker de seguros, ahora se tiene lo primero que formar, que adquirir unos conocimientos, y ahí nos viene muy bien MiFID, porque evidentemente para el inversor final le va a exigir unos requisitos mínimos, pero la vía de crecimiento también es por la parte del asesoramiento financiero, la oferta de productos. Tiene mucha, claro, para la aseguradora. Y bueno, una cosa que tiene que ver con eso que tú decías, es que claro, las aseguradoras ahora, con los tipos como están, pues tienen que hacer cosas para sacar el rendimiento a su balance. Ahí vemos Mutua cómo está comprando todo lo que puede, ¿no? En cuanto a gestión de activos, porque consideran que es una manera inteligente de poner Sí, por eso digo que últimamente, ¿no? Esa sensación que da que las aseguradoras están apostando mucho por la vía. Si inviertes en bonos, no tienes rentabilidad, ellos necesitan rentabilizar el balance, rentabilizar sus inversiones, ¿y qué hacen? Claro. ¿Qué hacen? Algo tienen que hacer. No, y tienen la capilaridad para hacerlo, o sea, la ventaja es que tienen la capilaridad. Y van a ser competidores muy importantes para los bancos, ¿no? De hecho, ya lo están empezando a ser. Sí. Mapfre está apostando mucho por eso, Allianz estáis vosotros. Sí, Caser también. Caser, o sea, lo que tienes es que es gente que siempre ha tenido una gestora gestionando su propio balance, probablemente con un sesgo más hacia un control de riesgo muy riguroso, muy focalizado en renta fija y con un pequeño porcentaje de alocación a lo que es la renta variable, porque tú tienes unas métricas y unos parámetros en los cuales puedes gestionar el balance. Dirección General de Seguros no te deja gestionar de cualquier forma y hacer locuras. Pero evidentemente, digamos que la situación del entorno de tipos, una política monetaria tan ultralaxa, con tipos próximos a cero o en territorio negativo, te obliga o te fuerza a buscarte otras formas de darle un poco de pimienta a tu cuenta de resultados. Bueno, y ahí es increíble, si eso lo ponemos en esto con Berkshire Hathaway, al final, su gran éxito es ser la gestora del balance de las aseguradoras. De las aseguradoras. Y dices, la Dirección General de Seguros no te deja hacer locuras, ¿no? Y curiosamente, Berkshire Hathaway ha hecho cosas que igual aquí serían imposibles de hacer. Sí. Con el balance de sus aseguradoras. Claro, eso puede ser crear Berkshire Hathaway o puede ser un desastre. Las dos cosas pueden pasar, ¿no? Igual aquí no se confía. También es verdad que la propensión al riesgo en Estados Unidos respecto a Europa media una diferencia abismal. O sea, nosotros, por ejemplo, yo he trabajado durante un tiempo en asesoramiento financiero a clientes de banca privada, y una de las aproximaciones básicas a un inversor, lo más difícil en este mercado es definir cuál es el perfil de riesgo de un cliente, porque probablemente el cliente ni lo sabe. Claro. Y además es dinámico, cambia a lo largo de su vida, etcétera, ¿no? Cuando la bolsa sube, todos son de renta variable. Cuando la bolsa baja, todos son conservadores, ¿no? Efectivamente, yo la mejor definición de cliente, me acuerdo de un cliente que se definía a sí mismo como conservador oportunista. Oportunista. Claro, no quiero perder, pero no quiero dejar de ganar cuando hay posibilidades, ¿no? Pues en Estados Unidos funciona lo que se llama la regla de la edad, ¿no? Y básicamente es un indicador que te dice, oye, pues 100 menos tu edad sería, en términos normales, la exposición en neutra que deberías tener a renta variable. Si tienes 60 años, pues aproximadamente pues el 40% de tu patrimonio financiero debería estar invertido en renta variable. Eso funciona en Estados Unidos. En Europa, métele un recorte considerable, pero considerable, bueno, ¿no? Pero claro, también has visto los retornos que te ha dado el S&P en Estados Unidos a los que hemos tenido en Europa, ¿no? Que se justifica muy diferente. Bueno, y cuéntanos sobre el fondo de Global, de Allianz Global Investors, Inteligencia Artificial. Porque es uno de los productos que más se comenta, bueno, uno de los productos que, por ejemplo, aquí invertimos en él porque nos encanta, pero cuéntanos qué es la inteligencia artificial para vosotros, por qué un fondo de inteligencia artificial. Nosotros, de hecho, tenemos proyectos de inteligencia artificial para inversión, que son muy diferentes, porque es creación de estrategias utilizando agentes de inteligencia artificial, y consideramos, evidentemente, como vosotros, que forma parte, no ya del futuro, sino de nuestro presente, campo y hay que estar, ¿no? En el que hay que estar, efectivamente. Yo creo que ahora... no sé, enchufas la tele, abres una revista, un periódico y te inundan con noticias de inteligencia artificial y parece que es toda una novedad, ¿no? El concepto surge hace más de 60 años.
O sea, en la década de los 50 se empieza a hablar de inteligencia artificial como la inteligencia de las máquinas, ¿no? Es decir, las máquinas que son capaces de replicar procesos cognitivos típicos del ser humano. Razonar, aprender, tomar decisiones. El problema es que han tenido que pasar una serie de años para tener dos requisitos básicos para que esto se ponga en marcha. Una son los datos, con la irrupción del Big Data, y la otra es la capacidad de computación, la capacidad de análisis. Entonces, ahora ya lo tienes. Entonces, esas máquinas que las cuales tú las puedes programar, diseñar algoritmos para ayudarte en la toma de decisiones. La gente te pregunta o nos pregunta si esto es ciencia ficción, y es realidad, lo vemos en la vida cotidiana. O sea, todo aquel que tenga, por ejemplo, un smartphone, con los sistemas de reconocimiento de voz, de identificación digital, de reconocimiento facial, Google Maps ya no solamente te dice cómo ir de un sitio a otro, te dice, oye, ¿vas a ir el martes? Pues el martes hay previsión de tráfico elevado porque va a haber lluvias, te recomiendo este circuito alternativo. No hay sector de la actividad en la cual no vaya a incidir, ¿no? Entonces nosotros creemos que si, imagínate que hubieras tenido la oportunidad, en el momento en el que irrumpe Internet, alguien te hubiera dejado ver por un agujerito lo que habría sido Internet 10 años después. Pues creemos que la inteligencia artificial va a ser mucho más disruptiva de lo que fue Internet. ¿Y cómo lo aprovechas eso en el fondo? Pues el problema es cómo encuentras compañías, porque al final esto es un fondo de renta variable, de compañías cotizadas, ¿no? Podrías invertir o bien en startups, en compañías que todavía no han dado el salto al mercado, pero nosotros lo que hacemos es ya con compañías que estén listadas, que estén cotizadas, ¿no? Ahí tenemos una ventaja, y es que somos Allianz, tenemos cobertura global en todo el mundo, tenemos un equipo de más de 90 analistas, entonces hay una base como de 1000 compañías innovadoras que están utilizando la inteligencia artificial. Si lo miras ahora en su cuenta de resultados, verás que son porciones pequeñitas, pero tienes que pensar a futuro, dentro de 5 años, ¿no? Entonces es un poco labor de consultoría casi, muy cualitativa, la identificación de compañías. Porque esto no es coger una fuente de información tipo Bloomberg o Reuters y decir, a ver, voy a teclear aquí inteligencia artificial y devuélveme un listado con las compañías. No hay como tal. Y sobre todo si te quieres saltar de sectores. Claro, o sea, no hay ese ETF sectorial de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué vas a decir? Sí, lo que quería decir es que la inversión es a través de empresas que desarrollan o se ven de alguna manera involucradas en la inteligencia artificial. Y de hecho empresas que probablemente pertenezcan a los sectores más insospechados. Lo bueno de las inversiones temáticas es que te olvidas de benchmark. Claro, no hay nadie por fuera que te vaya a decir, oye, este es el criterio que vas a tener, ni te restringe a determinadas áreas geográficas. Claro. Te olvidas un poco del ruido a corto plazo, porque son tendencias a largo, y eso también... Bueno, eso es lo que nosotros hemos hecho con el Fórmula Cloud Tecnología, que es, y la inteligencia artificial, y nosotros somos, y yo soy, un gran creyente en que la tecnología lo está cambiando todo, la inteligencia artificial lo está cambiando todo, y estoy de acuerdo contigo en que a la vuelta de 20 años puede pasar, fíjate, tú dices más disruptivo de lo que fue Internet, que me sorprende esa... Bueno, y yo no soy especialista en tecnología, soy especialista en finanzas, pero hay gente muy versada sobre este tema que dice que esto va a ser mucho más impactante que lo que fue el descubrimiento del fuego para el hombre. Entonces, vamos a ver, es decir, ahí hay cosas que es verdad. Mira, estamos ahora mismo en lo que se conoce, en el proceso de desarrollo de la inteligencia artificial, estaríamos en la etapa actual de inteligencia artificial estrecha. Es decir, las máquinas hacen una cosa, pero la hacen fantásticamente. La hacen igual de bien que las capacidades del ser humano. El siguiente proceso de desarrollo dentro de 15 o 20 años será la inteligencia artificial general, cuando las máquinas sean capaces de hacer todo lo que hace el ser humano. Y el año 2050 en adelante se espera que llegue la superinteligencia artificial, cuando excedan de las capacidades humanas. Y entonces hay que releerse a Asimov y ver las reglas para decir cómo lo cortamos, ¿no? Pero fíjate, Iván, muchas veces se pone el foco en lo negativo. La gente teme que el shock tecnológico les produzca pérdida de empleo. El Big Data ya ha generado más de 6 millones de puestos de trabajo, que es la población de Dinamarca. Claro. Por ejemplo. Entonces, no, yo en eso no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, al revés, son nuevas industrias. Es decir, podíamos decir, fíjate, cuando John Ford inventó el coche, es que el coche va a quitar empleos, porque los herreros van a cerrar las herrerías, ¿no? Sí. ¿Y el coche ha quitado empleos o ha dado empleos? Ha dado empleos. El proceso de innovación siempre ha sido igual. El proceso de innovación siempre ha sido igual. Tiene un coste. Y cambia las sociedades a mejor siempre.
A mejor siempre. Es verdad que hay gente que es damnificada, es decir, claro, si tú, cuando llegó el coche, tenías una cadena de herrerías, ¿no? Sí. Y seguiste apostando por las herrerías y no, voy a estar de aquí, pido un crédito para mantener las herrerías, pues fuiste damnificado, ¿no? Lo que tienes que preguntarte ahí muchas veces es con la suficiente flexibilidad, ¿cuál es verdaderamente tu negocio? O sea, yo ese ejemplo, por ejemplo, muchas veces hablábamos de, ¿te acuerdas de los coches de caballos, ¿no? Sí. Que eran de transporte de viajeros? Oiga, cuando surge el coche, ¿usted a qué se dedica? Al transporte de pasajeros, ¿no? Pues cambie el medio de transporte. Claro. Claro. Pero va a seguir dedicándose al transporte de claro. pasajeros. Claro, si yo cambio las herraduras por ruedas, pues ya está, si es lo mismo. O sea, ¿qué hago? Pues Industria auxiliar del calzo transporte. al medio de transporte, ¿no? Eso es. Pues eso cambio es. por ruedas y ya tengo mi negocio igual, ¿no? En la gestión de activos, por ejemplo, la inteligencia artificial, hay muchas fintech que están intentando avanzar en el tema de los robo-advisors, en esas capacidades de intentar generar de forma para un público amplio carteras modelo, etcétera. Pues eso es otra forma de gestionar activos. Claro, ¿no? y además que está creando también lo que hablábamos antes, o sea, nuevamente, primero un servicio barato para el cliente, mucho más barato, porque la máquina es eficiente, y luego una limpieza del mercado también de lo que no es eficiente, ¿no? ¿No te parece eso? Sí, yo creo que es algo necesario, ¿no? Ese tipo de cambios. Y de hecho, respecto de la inteligencia artificial, en nuestro caso particular, que es algo que llevamos un tiempo dándole vueltas y trabajamos con una empresa americana que se llama Substrate, precisamente desarrollando un modelo de inteligencia artificial que es una pasada porque al final es una pasada lo que hemos aprendido. No sé si es una pasada lo que... pero es una pasada lo que hemos aprendido. Y realmente es increíble ver cómo el agente de inteligencia artificial es capaz de hacer, es capaz de pensar, es capaz de tomar decisiones, de irse hacia atrás y reaprender lo que estaba mal porque lo aprendió mal. Cómo estudiar la capacidad que tiene de no cansarse y de poder estudiar a la vez 50.000 millones de cosas con 50.000 millones de datos de una manera que al final lo que ves es, mira, esto no tiene la forma de un cerebro humano, obviamente, ¿no? Pero dentro de unos años esto va a estar ahí, o sea, ¿qué será capaz de hacer toda esta...? Y bueno, es algo realmente excitante, ¿eh? Yo creo que es algo muy emocionante. Yo quiero uno de esos para mí, porque mira, todos los libros de inversión que quiero leer, todos los libros de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, que me lo lea él, yo me quedo ahí en la hamaca Exacto. y luego me da la respuesta. respuesta. Aprende mejor que yo, más rápido que yo. Pero Lorenzo, tú siempre has sido muy vago. Bueno, eso te lo doy por descontado. Pero vamos, que es útil, a mí me parece útil. Yo estoy con el Aikiri y él va aprendiendo. Espectacular. Es útil. No, lo que dices tú, tienes toda razón. Hemos aprendido muchísimo. Aprendido mucho, es luego algo de ahí extraordinario. pretendemos poner, y hemos puesto ya en marcha estrategias que además van evolucionando rapidísimamente. Sí, por el aprendizaje del propio, del propio agente. Es algo extraordinario. Sí, Nosotros juntamos nuestro Value Investing con el agente de inteligencia artificial, lo pusimos a trabajar juntos y cada día tenemos una forma nueva de hacer las cosas que nos las da él. Sí. A mí uno de los ejemplos para que la gente entienda un poco de cómo funciona la inteligencia artificial, que me parece muy claro, es si recordáis lo que pasó hace 20 años cuando Kasparov se enfrenta a Deep Blue, la máquina esta que diseña IBM. Exacto. ¿Qué hicieron los de IBM? Cogieron a los mejores científicos que tenían en ese momento, las mejores capacidades de cómputo y programaron una máquina con todas las partidas que se habían jugado en las finales de los mundiales de ajedrez, con todas las partidas que había jugado Kasparov, y era una máquina que estaba programada para actuar con lógica. Usted hace esto, yo anticipo todos los movimientos y voy a llegar a una conclusión. Bueno, Kasparov perdió, no la primera vez ganó en el año 96, perdió en la revancha, ¿no? En el 97. 20 años después, Google, en un juego distinto que se llama el Go, que es un juego chino, asiático, que provoca fascinación allí, de los fichitas blancas y negras, ¿no? Se decía que era imposible de ser programado con un ordenador. Pues Google cogió y creó el AlphaGo y lo que hizo fue decirle a la máquina, estas son las reglas, juega. Durante 4 o 5 meses estuvo jugando, sobre todo contra sí mismo, pero también contra jugadores online, y cuando ya estuvo listo, al cabo de 5 meses, jugó contra un coreano 16 veces campeón del mundo y le barrió. Y los propios programadores decían, no sabemos muy bien cuál es el proceso que le lleva a tomar la siguiente decisión, claro, esa es la gran, porque ha ido aprendiendo. Esa es el gran misterio de la inteligencia artificial, que aprenden. Y eso es lo que más me encanta a mí.
¿Qué es lo que hacen estos? Que intentan hacerlo para que aprenda de las propias... Aprender en base a la experiencia y a la toma de decisiones. Cosa que los seres humanos muchas veces no hacemos. Sí. Nos cuesta mucho. Nos cuesta, sí. Yo vengo repitiendo los mismos errores 20 años. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por hablarnos de este tema apasionante. Se nos ha quedado corto. Porque el tema de la inteligencia artificial es enorme. Te invitamos a que vengas otro día. Encantado. Y hagamos un temático inteligencia artificial porque es súper apasionante. Fenomenal. Gracias una vez más, Casting Strategies. Os esperamos aquí en el próximo programa. Muchas gracias.